Vayan viniéndose al canal YouTube, estamos en YouTube desde las 9, en esta transmisión de Vamos al Frente todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, aquí en la Casa Compañera Radio Gráfica. Bueno, 9 horas 36, sí, 12 grados la temperatura en la capital federal y conurbano bonaerense. Lluvia, así que bueno, buen momento para estar mirando y escuchando Vamos al Frente en los distintos dispositivos. Bueno, vamos a seguir con una efeméride que tiene, como todo, ¿no? Anclaje. El anclaje histórico nos trae al presente y el presente nos lleva al anclaje histórico, ¿no? Se van a cumplir este lunes 70 años de lo que fueron los bombardeos de la Marina de Guerra a la Plaza de Mayo, a la población civil. Primer bombardeo a cielo abierto a una población civil fuera de todo contexto de guerra. Año 1955, 16 de junio, se cumplen 70 años, con un objetivo que era derrocar al general Perón. Más de 300 fallecidos, asesinados en ese contexto. 309 es el número que se pudo datear, pero se estima que son alrededor de 400 los asesinados en ese bombardeo. A su vez, se cumplió el lunes pasado, se hizo un acto ahí en el Partido Justicialista con justamente la presidenta del partido, con Cristina, junto a Leo Grosso y a familiares de los fusilados en los basurales de José León Suárez, de Lanús, el 9 de junio del 56, es decir, un año después, casi de lo que fueron los bombardeos, en lo que se ha conocido o se ha nombrado a partir de ese momento como Día de la Resistencia Peronista. Para poder entender aquellos procesos históricos y qué está pasando ahora, estamos en comunicación vía Meet con Javier Vitale. Él es historiador, es un compañero que nos viene acompañando a los telefónicos desde hace muchos años. Está en el CEMO, y tiene la amabilidad de comunicarse con nosotros. ¿Cómo anda, Javier? Ariel Velázquez se saluda. ¿Qué haces, Ari? ¿Cómo estás? ¿Se me escucha bien? Se te escucha bárbaro, todo muy ¿Cómo bien. andan? Todo bien, te agradecemos Al contrario, conectarte en esta muchas gracias. mañana de sábado, con lluvia y con ganas de seguir durmiendo un poquito más, pero bueno, acá estamos, la realidad nos trae también. Totalmente. Javier, bueno, estaba hablando de la efeméride, 9 de Sí. junio, lo que fue los fusilamientos en José León Suárez y en distintos lugares de la capital y del conurbano. En aquel contexto, año 1956, gobierno de la Revolución Fusiladora, como le decimos nosotros, autodenominada Libertadora por ellos. Y ahora se cumplen 70 años de los bombardeos que fueron casi un año, sí, casi un año atrás, Sí, en prácticamente. 1955. Bombardeos de la Marina de Guerra sobre la Plaza de Mayo. ¿Cómo se pueden, bueno, vos como historiador, obviamente te pedimos primero la mirada esa historiográfica, cuál era el contexto del año 55, por qué se dio esa situación y bueno, cómo llegamos después al 56 con los fusilamientos? ¿Y cómo llegamos al 2025, no? También es un poco También lo ahí que decías vos. venía el tercer punto. Sí, sí. Lo primero que me parece importantísimo de remarcar es que durante años y décadas, especialmente los bombardeos del año 55, que no solo fueron focalizados en la Plaza de Mayo o alrededores, fueron un hecho absolutamente invisibilizado, ninguneado y guardado en los arcones del olvido, por supuesto, los sistemas dominantes, pero también del recuerdo y la memoria colectiva. Fue un producto y una consecuencia muy elaborada de, de invisibilización y ninguneo, como decía, y si bien se ha venido rescatando por la memoria de nuestro pueblo, por la memoria de quienes estuvieron en esa jornada, quienes la sufrieron, quienes tuvieron familiares fallecidos o heridos, pero en particular desde el Estado argentino se ha omitido y se ha dejado a un lado los hechos cruentos, violentos
y me parece, digo, este punto neurálgico, terroristas que se produjeron en ese año, en esa fecha, Ujú, hasta no hace mucho, cuando asume la Secretaría de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, que ahí es la primera vez, tanto como hizo Néstor con el reconocimiento y el pedido de perdón público institucional por el genocidio del 76, también es la primera vez que el Estado asume la responsabilidad y el perdón a las víctimas de los sucesos terroristas del año 55. O sea, estamos hablando prácticamente de 50, 60 años de un hecho absolutamente olvidado y que paradójicamente, o curiosamente, digo, en su proporcionalidad, uno de los hechos más trágicos, violentos y singulares de la historia argentina y diría de la historia de la humanidad como lo remarcaste vos, ¿no? No hay comparación alguna de un autoacto terrorista por parte de las propias Fuerzas Armadas contra la población civil, ni siquiera contra otra población armada, ujú, a cielo abierto, sin ningún contexto bélico o de conflictividad. Incluso la cantidad de bombas y ametralladoras que se tiraron ese día superan ampliamente otras jornadas bélicas. Siempre se remite y se compara mucho por lo emblemático de lo que significó la obra de arte de Pablo Picasso en Guernica, ujú, eh, lo violento y lo propiamente, digo, la descarga de material en términos de bombardeo y de ametralladoras supera ampliamente ese hecho que ha quedado emblemático en la historia, que formaba parte de una guerra obviamente mucho más establecida. Pero bueno, eso me parece importantísimo remarcar que, que bueno, nos ha llegado estos días o a estos tiempos fundamentalmente por la militancia y por la resistencia en la memoria de nuestro pueblo, que ujú, no ha nunca abandonado el recuerdo de las víctimas y de los sucesos, porque los sucesos, lo que sucedió previamente, durante y posterior, creo que son una puerta, como decías vos, una gran puerta de entrada para comprender nuestra historia, pero también para comprender nuestra realidad hoy. Creo que muchos de los que militamos o participamos dentro del campo nacional y popular, eh, tenemos bastante claro que el primer gran punto de quiebre, el primer gran punto de inflexión de nuestro país tiene que ver con el año 55, ¿no? ujú, Incluso previo al año 76, donde definitivamente se redefine las relaciones de fuerza y ese empate hegemónico que subsiste en esos 18 años de proscripción, más los 3 años de gobierno peronista, ese empate hegemónico entre las fuerzas nacionales y las fuerzas antinacionales, entre el capital y el trabajo, pero el primer gran punto de quiebre, sin lugar a dudas, es el año 55, ujú, porque no solo redefine ese empate hegemónico, sino que es es la primera versión, con mucha violencia, con mucha virulencia, pero es la primera versión de intento de redefinición de ese país construido y constituido a partir del año 43, con un modelo económico industrialista, un modelo económico distributivo. Es la primera experiencia netamente de corte liberal que viene a retrotraer el país no al 43, sino al siglo XIX, un poco claro. muy parecido a lo que estamos viendo hoy, pero sin lugar a dudas, ese reajuste, digo, esa reorientación del país a partir del 55 tiene Ujú, mucho que ver con el suceso de junio, porque es tan violento lo que sucede en junio del 55 que en términos políticos deja muy debilitado al gobierno de Perón, a la figura del general Perón en la presidencia, ujú, y a la situación de los sectores populares y de las fuerzas nacionales en esa disputa política de esos meses. Voy un paso antes, digo, ¿por qué sucede lo del 55? Digo, ¿por qué sucede lo de junio? Bueno, ujú, eh, hay yo creo que dos aspectos para analizar. Primero, no es el primer intento golpista contra el gobierno peronista, contra el gobierno del general Perón. En el año 51, o sea, 4 años antes, ya hay
un intento de golpe más de corte clásico, con, bueno, intentos de conspiración de sectores de las Fuerzas Armadas y sectores civiles, de fuerzas políticas. En el año 53, 2 años después, que eso es mucho más conocido y mucho más en estos últimos años, hay un acto terrorista en la estación de subte de Plaza de Mayo, justamente bajo la Plaza de Mayo, en medio de un acto de gobierno, que estaba hablando Perón a la CGT. Hay un acto terrorista protagonizado por sectores civiles, no por sectores militares, donde fallecen varios trabajadores y trabajadoras. Y este es el encadenamiento de esos procesos de conspiración, pero también de virulencia y de violencia que se iba acarreando ya desde hace 4 años antes. Y es el corolario donde la definición es avanzar definitivamente en el intento de golpe, pero además, y acá digo sumo, porque lo vinculo al tiempo presente, a diferencia del año 51 y a diferencia del año 53, la decisión no es solo producir el golpe de Estado, por supuesto, sino también de producir un magnicidio, que es matar a Perón. Claro. El hecho del 55 es, si se quiere, es el intento más acabado y completo de golpe de Estado, en el sentido de el intento de matar a Perón, el intento de producir, por supuesto, un golpe de Estado y el derrocamiento del gobierno democrático, y también, y esto es lo sustantivo de lo trágico de ese día, producir una matanza, porque la matanza de ese día no es un hecho fortuito o daños colaterales, ¿no? Ahora como se escucha tanto lo que está produciendo Israel en Medio Oriente, ¿no? Este término de daños colaterales, Sí. no son daños colaterales. Eh, Podemos, ahora hablar ciertos detalles de ese día, pero para no ahondar, las fuerzas golpistas, ya prácticamente al inicio del bombardeo y de las ametralladoras, sabían que Perón se había reguarecido en el Ministerio de Guerra, porque sabía del intento de magnicidio, no solo del intento de golpe de Estado, sino del intento de magnicidio, y que iban a bombardear la Casa Rosada, y aún así los golpistas siguieron bombardeando y ametrallando prácticamente en el correr de 5 horas, desde las 12:40, que es la primera bomba que cae sobre la Casa Rosada, hasta las últimas ametralladoras, que prácticamente son pasadas las 17 horas, más de 5 horas, donde las fuerzas golpistas bombardean toneladas y toneladas de bombas y tiran miles de balas contra el pueblo. Y ahí uno evalúa eso, ¿no? No era solo el intento de magnicidio, no era solo el intento de golpe de Estado, sino un intento muy claro y contundente de, bueno, de producir una matanza y un hostigamiento y bueno, un dolor profundo a nuestro pueblo trabajador. Sí, ahí hablaba. Ahí, sí, No, ahí, sí, ahí sí. estamos hablando con Javier Vital, historiador, compañero del CEMO. Ahí estaba, estaba hablando, bueno, estaba escuchando hace muy poco una entrevista que le hacían a Julia Rosenberg, y hablaba de la comparación con septiembre del 50, del otro 53, ¿no? Lo que fue, digamos, el 3 de febrero, perdón, ¿no? Lo de Urquiza, digamos, y terminando de alguna manera con el rosismo, ¿no? Y la diferencia del movimiento peronista, ¿no? Que es esta cuestión de, bueno, intentaron, como vos decías, ¿no? Matar a Perón para terminar con el peronismo, prohibirlo, prohibir que se lo nombre. Viene la resistencia peronista un año después no, ya casi de inmediato viene la resistencia peronista en ese acto que termina con los fusilamientos de Valle, Jogorno, Tanco y tantos compañeros. Viene Rodolfo Walsh produciendo después la prueba, ¿no? Diciendo con ese magnífico libro de Operación Masacre, que de alguna manera patenta el hecho y por eso también sale a la luz, no queda oculto. Y bueno, tuvo una dinámica
que tuvo que ver con mantener una idea popular, ¿no? La cuestión de, bueno, no, o sea, a pesar de las bombas de los fusilamientos, ¿no? Como dice la canción, a pesar de un montón de cosas, acá hay un pueblo que sigue llevando adelante una idea, ¿no? Y ahí lo hilvano con el presente, ¿no? Con lo que está sucediendo con Cristina. Bueno, no es la muerte, pero pudo haberlo sido hace 2 años atrás con su intento de asesinato y ahora esta detención, ¿no? Es como que, bueno, algo que te habrás cansado de escuchar cuando se habla de historia, ¿no? Esto de la historia se repite, se recicla, es cíclica y va ocurriendo, pero ocurre de determinadas maneras, pero siempre con una misma matriz, ¿no? Sí, esta frase, ¿no? De la historia se repite, creo que muchas veces los historiadores lo que intentamos demostrar que no es que se repite o que es un loop, sino que justamente hay condiciones objetivas, digo, condiciones estructurales que no se han modificado, ¿no? Entonces, o que no se han, no hemos podido lograr derrotarlas, por lo tanto, no es que es cíclico, sino que justamente los hechos, digo, coyunturales colisionan, chocan con esas condiciones estructurales que subsisten, que es la dependencia, que es la lucha contra el imperialismo. Digo, esto que vos haces parangón muy bueno, de prácticamente 3 siglos de disputa entre las fuerzas nacionales y las fuerzas antinacionales, que no está claramente saldado, no hemos triunfado definitivamente, y por eso parecería ser cíclico. Lo que pasa es que no es cíclico, sino que es nuestra capacidad de resiliencia y de resistencia y de lucha, y obviamente la capacidad del poder, de la oligarquía, del imperialismo, Uh -huh. de todavía aún hoy lograr impedir el triunfo definitivo de una revolución nacional, ¿no? Eh, Creo que ahí hay algo del 55 y de la resistencia peronista que vos bien marcás, porque hay algo, ¿no? De los 3 procesos, porque obviamente hay un ataque y una avanzada del enemigo, eso creo que no hay ningún aspecto para dudarlo, pero también hay algunos aspectos que hay que analizarlos, digo, de resquebrajamiento, de crisis interna de los frentes nacionales, Uh -huh. tanto en el rosismo, con el alejamiento de algunas fuerzas federales, en el caso del peronismo, con el resquebrajamiento del Frente Nacional, el alejamiento de sectores empresarios, de sectores eclesiásticos, de sectores de clase media, cierta tensión interna y después ruptura dentro de las Fuerzas Armadas. Y en el caso del kirchnerismo también, ¿no? Me parece que eso también hay que analizarlo, hay que ponerlo en discusión, justamente para pensar no solo el proceso de resistencia y de reconquista del poder, sino pensar justamente, creo que lo que todos ansiamos, ¿no? Cómo puede ser potencialmente un nuevo periodo de avanzada y de ofensiva de las fuerzas populares. Creo que la enseñanza del 55 y por eso la duración heroica y creo que a veces se la subestima bastante, ¿no? Lo que fueron 18 años, Uh -huh. 17 años, digo 18 hasta la vuelta del gobierno, son muchos años de lucha, de resistencia, de reorganización, pero con un eje central que es el protagonismo de los sectores populares, de la clase trabajadora, en la lucha contra el poder, pero en la centralidad del Frente Nacional, ¿no? En ese Uh -huh. resquebrajamiento del que hablaba previo al 55, Uh a -huh. partir del año 56 en adelante, esa lucha de clases que se exponía durante el peronismo en la contradicción pueblo-oligarquía, creo que se redefine y la clase trabajadora queda de forma solitaria como prácticamente el único baluarte del Frente Nacional. Por eso la ofensiva oligárquica durante esos 18 años tuvo como objeto atacar e intentar debilitar no solo al peronismo, el decreto 4161, la desperonización, ¿no? Como tantas veces se ha estudiado, sino fundamentalmente intentar debilitar y destruir al movimiento obrero organizado para desmembrar definitivamente lo que quedaba de fuerzas nacionales. Eh, y llevándolo a hoy, ¿no? Me parece que la disputa, obviamente, es la figura de Cristina. El enemigo quiere verla derrotada como un símbolo, no solo por lo que ella significa en términos personales, sino en términos políticos.
Pero creo que también hay que pensar el periodo, el proceso. Esto no se da en cualquier contexto, se da en un contexto muy particular, que es de una fuerte ofensiva antinacional, de una fuerte ofensiva antipopular, que derrama mucho más que la figura de Cristina. Creo que Cristina condensa y aúna todos esos aspectos de reivindicaciones nacionales y populares, pero Ujú. en paralelo, complementariamente, se está dando un ataque furibundo a nuestra clase trabajadora, a nuestras conquistas laborales, sindicales, sociales, al Estado de Derecho y a la capacidad del Estado de haber forjado una nación más integrada, más cohesionada a lo largo de décadas, y eso hoy está en discusión, está en disputa. Creo que la reivindicación de Cristina está atada a la reivindicación de ese país, de esa idea de nación, y viceversa, ¿no? Creo que cualquier conflicto, cualquier escenario de disputa hoy por las condiciones laborales, por condiciones salariales, por reivindicación de derechos laborales, también tiene que estar enmarcada en una discusión más integral y de fondo, que es la disputa por nuestra nación, ¿no? Me Ujú. parece que eso es un gran aprendizaje de esos 18 años de resistencia, donde no había escisión entre las luchas de la clase trabajadora y las luchas nacionales, ¿no? Había una plena adhesión y una plena simbiosis entre esa resistencia, esa lucha, que en principio fue muy por abajo, muy de protagonismo de delegados sindicales de base, de fábrica, de lugares de trabajo, de activistas, de dirigentes intermedios, que por supuesto peleaban por el sostenimiento de sus derechos, de lo conquistado 10 años antes, pero eso estaba enmarcado quizás de forma silvestre o de forma más espontánea, pero estaba enmarcado en una estrategia colectiva, simbólica, superadora, que era, por supuesto, la vuelta de Perón, el retorno del peronismo al gobierno y la reconstitución de un proyecto de liberación nacional, ¿no? Ujú. Creo que esa simbiosis nos tiene que también traer un poco a la memoria en estos días de lucha y de resistencia. Muy bien. Es Javier Vitale que nos dice esto, historiador, compañero del CEMO. Aconsejamos siempre seguir en las redes sociales todo lo que publican, que es muy interesante. Y bueno, seguramente los estaremos convocando para seguir pensando la historia y pensando el presente. Gracias, Javier, por el contacto con Radiográfica. Te mandamos un fuerte abrazo. A vos, Ari, un saludo a todos. Muchas Abrazo. gracias. Muy bien, ahí pasaba Javier Vitale. Nos quedamos ya sin tiempo, nos queda el último